Hola, hola mis queridos y queridas, bienvenidos a este nuevo episodio de El Sancocho del Ser. Ya nos acercamos al episodio número 100. Estoy por supuesto como siempre acá con Nicolás Bamón, mi socio y hermano. Hola Nico, ¿cómo estás? Coquis, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando y viendo ahora en el canal de YouTube, El Sancocho del Ser? Sí, vayan a YouTube a suscribirse, a seguirnos y bueno, vamos a seguir peleando, Nico. Nos van a cambiar el libreto. ¿Qué va a pasar ahora en esta realidad que aparentemente es nueva? En nuestro país, en Colombia, para quienes nos están escuchando de afuera, pues llega un nuevo presidente elegido democráticamente por las mayorías y resulta que está cambiando el libreto. Ahora está reuniéndose con sus enemigos más acérrimos y está convocando a un acuerdo nacional. Y pues todos estamos fuera de foco porque ya no tenemos con quién pelear, porque si quien nos representaba peleaba con el otro y ahora ellos están sentados charlando y dándose la mano, muchos de nosotros hemos quedado sin piso. No vamos a seguir peleando. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el nuevo marco de referencia? Mejor dicho, hablemos de esto que significa que de verdad es la construcción de un nuevo paradigma desde lo individual. Por supuesto, siempre esa es la aproximación. ¿Y qué vamos a hacer con esta aparente nueva realidad? Tal cual, eso que acabas de decir es fundamental tenerlo en cuenta para este capítulo. A mí me parece que es muy importante hacer la salvedad a todas las personas que nos siguen. Que el enfoque nuestro siempre va hacia la persona, hacia lo individual. ¿Cómo así? Nosotros tenemos muchas dimensiones, entre esas, pues la dimensión política, claro. En estos casos vamos a hablar específicamente no de lo que representa la política para nosotros como colombianos con esta decisión que hemos tenido de Gustavo Petro como presidente, sino específicamente lo que representa eso a nivel psicológico para el inconsciente Ajá. colectivo, para la mente colectiva del colombiano, que siempre, pues no siempre, pero sí la mayoría de las veces, hace muchos años, está acostumbrado a dos bandos. Al principio era que los colonos contra los criollos, después que fueron los godos contra los liberales, después que uribistas y petristas, después, bueno. Y ahí en la mitad otros tantos. Exacto, y en la mitad muchos siempre hemos visto las cosas como desde esos de esas dos esquinas, desde los dos extremos del péndulo. Y en este momento pues estamos en río revuelto precisamente porque pues los grandes líderes militares, no, líderes naturales de estos dos extremos, en el caso de el presidente Gustavo Petro, que es la primera vez que hay una izquierda colombiana, y el líder natural de la derecha colombiana, que es el expresidente Álvaro Uribe. Se reunieron y después de esa reunión, que aparentemente fue una reunión muy amable, muy cordial, muy abierta, en donde se hablaron de algunas cosas, en donde, como lo dijo el mismo Álvaro Uribe, se lograron ciertos aciertos, ciertas conexiones, y pues bueno, las diferencias ya no fueron tan grandes y como se prometió a partir de lo que él dijo, que ya no nos vamos a ofender. Entonces, ¿qué vamos a hacer los colombianos si ya no nos vamos a ofender? Exacto, Ah, si sí. estábamos tan acostumbrados de echarle la abuela al que pensaba diferente a uno. Sí. ¿Qué ¿Qué vamos vamos a a hacer? hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la ¿Ya no pregunta de vamos a este pelear? episodio. Ya no vamos a pelear. ¿Qué va a pasar? A mí sí me gustaría aproximarme a este tema desde la mirada interesante que implica que como se dice coloquialmente, que te muevan el tapete, ¿no? Implicando que te muevan el paradigma desde el cual siempre te comunicas. Es una cosa súper interesante. A mí me gusta mucho entrar a Twitter en todos estos conversaciones que se dan alrededor de redes sociales y ver personas que son de derecha, completamente de derecha, eh, como sin fundamento ahora porque como así que Uribe se reunió con Petro.
Y no Y solamente eso, que Nicolás Maduro ya dijo que Petro era un traidor. exacto. Entonces, pues la Cabal, el Polo Polo ya dijeron como, ay, ya no podemos decir que es socialismo. Exactamente. Sí, Mm. exacto. Entonces toda esta narrativa que había sido construida a lo largo de tantos años, porque no fueron los últimos 4, ya lleva mucho tiempo esto, eh, eh, pues viene este señor y lo deja sin piso porque dicen es que aquí venimos es a llegar Mm. a acuerdos y la propuesta aparente es generar un acuerdo nacional. Eh, ¿Qué hacemos entonces cada uno de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos aproximamos a comunicarnos? Que para mí personalmente, pues llega una respuesta obvia, ¿sí? Pero para nosotros como nación, desde nuestra costumbre de interacción, realmente sí es algo novedoso, es algo distinto. Es una oportunidad, creo, para mí es una oportunidad de, de llevar la comunicación o las conversaciones a otros niveles, a unos niveles más maduros, para mí esa es la palabra, más creativos también, más respetuosos y también, digamos que simultáneamente responsables. Menos Entonces, viscerales y menos reactivos. exactamente, exactamente. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer para que de verdad esta oportunidad, esta plataforma que se está presentando, nos sirva a nosotros como pueblo para, pues, para llegar a otro nivel? Porque realmente necesitamos como colombianos llegar a otro nivel. Estamos en un momento en donde, hombre, parecemos de las cavernas. Mm. Entonces, pues necesitamos evolucionar, llegar a otros niveles. Lo primero que yo quiero decir con respecto a esto es que para nosotros los colombianos, este es un capítulo también para entrar en contexto al resto los seguidores que están afuera, eh, el tema del conflicto ya es algo muy cansado. Nosotros llevamos muchos años en este tema del conflicto y ahora pues se ha abierto esa herida, pero con una intención muy bella, que es lo que está pasando ahorita con la Comisión de la Verdad, en donde estamos revisando todo lo que está sucediendo, poniendo en el centro a las víctimas, y pues los colombianos estamos escuchando precisamente cómo el poder ahora lo tienen las víctimas, no desde el punto de vista de cómo yo te hago más daño o yo te grito más duro o yo tengo más la razón, que es a lo que nosotros estamos o hemos estado acostumbrados durante tantos años. Acá una de las grandes herencias desgraciadamente que tenemos a todo el globo terráqueo es la imagen de Pablo Escobar, uno de los hombres más ricos del planeta en su época, el cual no tenía absolutamente nada más que simplemente poder masculino nato, era un matón, lo que se llama Tal cual. comúnmente el capo. Y eso está ya caduco, ya no estamos hablando de que el presidente más poderoso de la historia fue aquel que empezó a hacer ese plan Colombia, en donde le dio todo este poder bélico al orden público, a las fuerzas militares. Es ahora un viejito que es canoso, que está diciendo, bueno, yo escucho, yo me quedo callado. Entonces esas cosas en la psique del colombiano empiezan a decir como, bueno, ¿esto qué significa? ¿Cómo Sí. así? Porque es que a nosotros, mira, la noticia más importante que yo quiero decirte a ti, que nos estás escuchando, a ti Coquis, al resto de las personas que nos están viendo y escuchando, es que los colombianos hemos estado muchos años, durante muchos años engañados. De hecho, en el momento en el que nosotros empezamos a ser conquistados, los europeos empezaron a ver esta nación que tenía el Atlántico, el Pacífico, que tenía la mejor entrada al cono sur, al continente suramericano, que tenía todos los climas, todos los ambientes, que tenía toda esta biodiversidad, en donde ellos llegaron y se encontraron con una cantidad de enfermedades, pero también con oro, y también para solucionar eso, entonces se subieron a las montañas y ahí fue donde fundaron Tunja, donde fundaron Bogotá, y ahí se dijeron, no, esta es la próxima potencia, hay que ponerles freno a estos, porque o si no, nos ponen la pata a nosotros los europeos. Ese es uno de los puntos ciegos que nosotros hemos tenido. Y claro, pues como nosotros somos como somos, regionalistas, peleones entre nosotros, entonces siempre hemos visto a Colombia como el problema de Colombia es Colombia, Sí. ¿sí? Desde siempre. Y eso dentro de la psique
no, colombiana, pues termina en estos problemas, pues tal cual. El ejemplo ahorita que te decía, el tema de el Plan Colombia, de los norteamericanos que fue a armarnos a nosotros para Mm, pelear contra nosotros. sí, tal cual. Sí, ya haya sido guerrilleros, paramilitares, bueno, todas estas cosas que en este momento ya estamos viendo como, no, o sea, Sí. no estamos, no podemos ver a alguien malo, sobre todo acá dentro del país. Esa situación que nosotros hemos visto también desde una posición muy responsable, yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta esto, que Carolina y yo no somos unos rolos aquí privilegiados que nos hemos pasado acá todo el tiempo viendo desde la vitrina Mm, privilegiada lo que pasa en el resto del país, centralismo, porque nosotros hemos venido trabajando desde el 2007 como consultores, no solamente empresariales, sino también sociales en muchos ujú, lugares de Colombia, en donde hemos llegado y hemos visto a través de nuestro trabajo y muchas veces poniéndonos en riesgo ujú, la realidad ujú. colombiana, Sí. porque a eso nos gusta, nosotros estamos impregnados de esto y nos gustó, entonces no estamos en ese privilegio tampoco, y eso es algo que pues es muy importante decirlo como hoja de vida para que ustedes entiendan que no estamos hablando, ah, pues es que ustedes allá en Bogotá no les pasó nada. No, realmente tenemos una perspectiva clara y por eso venimos hoy a traerles este bonito mensaje, y es que Ujú, Colombia es mucho más grande. Si tú encuentras el enemigo en tu casa, eres una persona muy débil, sí. siempre lo he dicho. Ujú, de acuerdo. Me gusta esto que dices y quiero retomar desde ahí la idea que quiero desarrollar alrededor de los colombianos emocionalmente. Somos débiles en el sentido de que no nos hemos dado la oportunidad de madurar desde nuestra capacidad emocional. Somos fuertes en otro sentido y es que el dolor nos ha curtido. Entonces, nosotros aguantamos y aguantamos y aguantamos porque si bien en este momento de la conversación las víctimas, gracias a todo el proceso de paz y bueno, lo hemos visto en estas semanas con la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, si las víctimas han estado en el centro, al final en este conflicto de 60 años, ¿quiénes de ustedes no han sentido cerca la guerra? ¿Sí? Creo que eso es algo muy doloroso de decir, pero también muy... y nos permite iluminación el hecho de Ujú. comprender de que cada persona acá en Colombia ha sido tocada por la guerra. Así estemos en los bogotanos más privilegiados y tal, en algún punto a cada persona en este país le ha tocado la guerra. O sea, nuestros propios abuelos fueron desplazados, ¿sí? Entonces aquí los bogotanos rolos cachacos que estuvieron solamente acá en Bogotá, esos no son ni el 1%. El resto de gente ha venido llegando a lo largo de estos 60 años. Pues ni de qué hablar las comunidades en lo que llaman ahorita territorio, que es fuera, en la periferia del Mm. país. Entonces, si ponemos en el centro a las víctimas, pues todos estamos en el centro. Todos en alguna medida hemos estado en esa posición de la guerra me llegó y me pasó algo con la guerra y alguien me hizo algo. ¿Sí? Pero entonces es el ejercicio de, bueno, ya vamos a continuar en ese ciclo de venganza de como alguien me hizo a mí, entonces yo le hago a él y entonces eso se devuelve y así llevamos 60 años. En este momento el ejercicio de comprender que estamos juntos en esto, que aquí no hay ni buenos ni malos, porque bien lo decía el padre Francisco de Rubén en su discurso de entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Eh, y entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? O sea, porque ¿cómo es que pasaron 60 años y no nos paramos al frente y dijimos, esto no puede pasar? Entonces, en alguna medida, todos en esta sociedad tenemos una responsabilidad por el hecho de no haber parado esto antes, ¿sí? Y no habernos parado en conjunto a decir, no podemos vivir en una Colombia así. Y eso es lo que creo que en este momento está pasando, pero si, si traemos los malos hábitos de atrás, Mm. que es tema del enemigo interno, unos son buenos y unos son malos, no, aquí cada quien
tiene su propia responsabilidad y tiene algo que ceder y tiene algo que eliminar y tiene algo que cambiar y tiene algo que aportar también, ¿no? Que es un poco la mirada de este nuevo gobierno. Y aquí no quiero hablar únicamente de Gustavo Petro, que realmente no es de mis encantos, tengo que decirlo abiertamente. Okay. Sí, no es de mis encantos, pero pues finalmente es una persona que está rodeada de otro grupo de personas. Y para mí, y aquí también lo tengo que decir abiertamente, para mí Francia Márquez, más allá de su posición política o rol político, como ser humano, sí me produce mucha más confianza. Me parece que es una persona que vivencia todo lo que para mí implican valores y principios y además visión y además madurez y capacidad de comunicación, que es lo que podría llamarse un líder inspirador desde mi perspectiva. Entonces el ejercicio de comprender que como colombianos estamos aquí juntos y estamos en el centro y no estamos en un lado o en otro, sino que es que estamos aquí en este revuelterío que tenemos que poner en orden. Y es que ya se nos ha hecho muy tarde, para hacer las cosas bien hechas en este país. Yo tengo dos grandes maestros, uno de ellos fue amigo mío, que es Mateusz Gesellschaft, que fue socio nuestro, y el otro que fue John Grinder, con el que nos formamos hace 20 años. John Grinder, lingüista, decía lo siguiente, no hay nada más apasionante que tener una conversación con un francés y ver, por ejemplo, en una plaza de París a los franceses conversar. Él como lingüista veía siempre que en las comunidades, en las culturas, el tema de estar de acuerdo era un objetivo. Uh-huh. Y encontró que hay una gran diferencia en Francia. En Francia no es tan importante estar de acuerdo con el otro o tener la razón como sí ser escuchado. ¿Sí? Okay. Como ser escuchado. Y eso tiene una repercusión bien importante a nivel histórico, que es aquí donde hablo de Mateo. Mateo cuando llegó acá decía, ustedes son muy parecidos a los franceses. ¿En qué sentido? En que ustedes son muy, hay mucha variedad. Francia es el lugar en donde más llegaron de todas partes, llegaron ingleses, llegaron de arriba, de abajo los romanos, ahí hay una mezcla entre los galos, entre los irlandeses, bueno, eso es una mezcla porque tal cual geográficamente está en el centro Francia, hubo mucha gente, entonces culturalmente es muy rica Francia. Y pues bueno, Francia es uno de los países potencia mundial, que ha vivido tal cual las dos guerras mundiales, ¿sí? Y ha tenido esta experiencia. Aquí, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque nosotros como colombianos podemos llegar ya a esa madurez de entender lo grandes que somos, lo fuertes que somos, y sin necesidad de llegar a esa ilusión o delirio de que todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, y ver la diferencia con amor, como pasa ya, ¿sí? Como el tema de, listo, tú estás hablándome de lo tuyo, yo te hablo de lo mío, pero no es necesario que tú y yo partamos nuestros caminos, que yo te vea de ahora en adelante como enemigo, sino que simplemente tenemos desacuerdos. O que te mate, porque es que eso es lo que ha pasado acá. Eso era lo que pasaba. Sí. Eso era lo que pasaba acá. Entonces, esa es una de las cosas que más me conecto con lo que tú decías al principio, el tema de la madurez. Y otra cosa muy importante que quería decir, que esto es algo que también está muy conectado con el tema individual, no político. Y es que Colombia es mucho más grande que su estado. Mucho más grande. A nivel histórico, nosotros como colombianos, de hecho, en términos financieros, los bancos han hecho de todo para formalizar al pueblo colombiano, para saber qué es lo que se graba y qué es lo que no se graba. ¿Sí? Como por eso se inventaron DaviPlata, NEC y todos estos, porque pues bueno, si solamente se maneja efectivo, que es lo que la mayoría de la gente aún hoy en día, 2022, maneja, pues no sabemos cuánta gente hay, cuánta gente gana y todas estas cosas, ¿cierto? El tema aquí puntualmente, Coquis, es que si tú empiezas a pensar en cómo el Estado nos ha hecho ver un mundo chiquitico para ellos, que es dual, ¿sí? Que es pendular, que es unos contra otros, y nosotros vemos este universo gigantesco como colombianos, empezamos a decir, no, carreta. Y esto también es un mensaje muy importante para entender, sobre todo a los jóvenes,
que se emocionaron con el triunfo de Gustavo Petro. Todos los papás sensatos, vieron y que votaron por Petro, vieron que Petro ganó y dijo, bueno, haga su parte, hermano, haga su parte, porque es que no es milagroso que un presidente allá, y ya, entonces ya todos vamos a tener trabajo y vamos a vivir sabroso. No, me encanta cuando Francia Márquez dice, no, hay que trabajar para vivir sabroso. Exactamente. Todos nos quedamos como, ay, no, pensé que nos iban a mandar la plática. No, porque el Estado colombiano no es tan grande. No, claro. El pueblo colombiano es mucho más grande que su Estado. Sí. Eso es lo segundo que quería decir. Y lo último que quiero decir, que me parece fundamental en este espacio de podcast que ustedes nos están escuchando aquí, en el sancocho del ser, es que... Ya se me olvidó. Ay, Dios mío. Ahorita se me vuelve la paloma. Qué pena. Bueno, eso pasa muchas veces. Bueno, yo quiero, mientras vuelve la paloma, muy buena representación con todo esto que estamos hablando y la paz y tal. Bueno, yo sí quiero invitarlos a todas las personas que nos escuchan, a que nos montemos en el bus, como se dice acá en Colombia, a que nos montemos en el bus de la grandeza que implica este momento, como muchas personas lo llaman, este momento histórico, ¿sí? Realmente el hecho de que haya ganado democráticamente un gobierno alternativo implica que hay un movimiento distinto, y eso desde lo individual y desde la perspectiva que manejamos en Vida Excepcional implica un despertar, implica desde lo fundamental en lo individual hay una manera diferente de pensar que no podemos apagar. Y ahí es donde llego con una invitación genuina para cada uno de ustedes, y es que nos montemos en el mundo de la grandeza individual. ¿Qué significa la grandeza individual? Es dejar el orgullo, ¿sí? Eliminar de nuestra vida la necesidad de dominar al otro o de opacar al otro, que en términos colombianos genera violencia y muerte. De hecho, me dan ganas de matarlo y sacarle los ojos. No, hombre, por favor, no podemos devolvernos. Este momento nos exige grandísimo autodominio, ser prudentes en la manera de expresarnos, de comunicarnos. Este momento nos exige compasión. Y mi maestro, esta mañana vi unas palabras de mi maestro Master Choco Tzuy, que decía: la compasión es poder escuchar al otro, entenderlo y mantener la calma. Y eso es lo que necesitamos como colombianos en este momento, la grandísima inyección de compasión para mantener la calma al escuchar y entender al otro, sin necesidad de darle la razón, sin necesidad de poner mi posición en contra. No es necesario. Y ahí está conectado con lo que mencionabas de escuchar a los otros. Es un momento en donde se nos está abriendo la puerta para ser diferentes, para ser una nación conectada, estar juntos, no como conglomerado, o sea, no como amalgama, sino entendiendo que cada quien tiene un espacio y que desde ese espacio puede hacer la diferencia. Pero eso requiere de nuestro trabajo individual grande. Entendiendo que si la persona que vive al lado mío, que es mi vecina, pues entonces tiene afiches de Fico o tenía afiches de Fico en la ventana, pues no tengo por qué romperle la ventana, por Dios. Sí, simplemente puedo ir a ofrecerle un café y a escuchar cuáles son sus preocupaciones, qué es importante para esa persona, y pues poder comentarle lo que para mí es importante. Es un momento que es en donde se nos está entregando una oportunidad, y la invitación que yo tengo para ustedes es aprovechar esa oportunidad desde la grandeza individual. Nosotros como colombianos, ya me acordé de la tercera. Bueno, yo sabía que tenía que dar algo de espacio para volver a coger la paloma. Mira, Coquis, nosotros los colombianos siempre tenemos esperanza, ¿sí? Por ejemplo, todavía estamos esperando ir al Mundial de Qatar.
estamos diciendo, ojalá se salga Ecuador. Y ahí nosotros entramos de repechaje. Oh, ya, entierre eso. Sí, ya. La esperanza que dicen que es lo último que se pierde. ¿Mm? Una de las cosas más bonitas que yo he visto con respecto a nuestra cultura es el trabajo duro. ¿Sí? Ese trabajo duro que pues también es pendular. Sí. O sea, ese tema de que trabajo durísimo de lunes a viernes y el viernes me la pego y me despierto el domingo. Sí. Sí, y es así con festivales, verbenas, carnaval, el tema del Manizales, la Feria de Cali, todo el Festival Vallenato, el Carnaval de Barranquilla. Nosotros todos los fines de semana podemos estar viajando a una parte de Colombia, ya desde Leticia, desde Putumayo hasta La Guajira, y nos encontramos un buen rumbón. Uh-huh. Pero así tú también te vas a encontrar a la persona que está desde las 4:30, 5 de la mañana sacando su carrito de empanadas, de aguacates y viviendo del trabajo duro. Esos son los dos extremos, ¿sí? Y hay que empezar nosotros como colombianos a salirnos de ese concepto de trópico, de acá, pues Dios proveerá, ¿sí? Todo el año hay bonanza, y empezar a pensar en el largo plazo. Si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer alguien más. Fíjate lo que pasa con España, Canadá, Chile, que vienen acá, traen sus multinacionales y dicen, no, esto es un paraíso en términos de producción, no solamente en términos de la tierra, que es lo que hace Canadá con respecto al agua acá, y pues el tema de la minería, como los jeques también en Bucaramanga, sino también en términos de la labor, o sea, la fuerza laboral. ¿Sí? Entonces, claro, si nosotros no aprovechamos eso, pues va a venir alguien más y se nos va a meter al rancho. Claro que sí. Que eso es precisamente lo que también se propone ahorita. No es, bueno, es que como aquí sale uno y lo matan, entonces mejor quedémonos acá encerraditos, no trabajemos. Ya hay que cambiar ese chip, ¿sí? Porque si nosotros nos empezamos a salir de ese sueño zombie, de estar nosotros en contra de nosotros, ya vamos a tener más espacio, más tiempo para trabajar con nosotros mismos, con nuestros planes a largo plazo, desde esa emoción nuclear de la esperanza. La esperanza, el resultado de la esperanza, cuando tú sientes esperanza, lo que obtienes es visión. Sí. Y lo que más necesita Colombia en este momento es visión a largo plazo. Eso es lo que necesitamos, y creo que es lo que nos va a permitir juntarnos, ¿sí? El tener una visión colectiva, que sea interesante, que nos permita a todos desarrollarnos, crecer, mejorar nuestra calidad de vida, estar tranquilos, en otras palabras, vivir sabroso, como dice Francia Márquez, vivir sin miedo, vivir para construir los sueños que cada uno de nosotros elija. Entonces, pues la invitación para todos en este episodio es a que demos la talla en este momento en el que se nos pide grandeza, y pues bueno, que disfrutemos la diferencia, que entendamos a los otros, que comprendamos cuáles son estas raíces de pensamiento y por qué las personas hacen lo que hacen, de manera compasiva. Eso nos va a ayudar a lograr vivir en el encanto, porque yo quisiera cerrar mi idea con la película de Disney que salió, pues la última que salió, que fue Encanto, que habla de Colombia. Y cuando yo vi esa película fue muy, me imagino que para muchas personas fue así también. Fue muy emotivo, pues por toda la historia, lo que toca y tal. Pero más allá de eso es porque he tenido la fortuna de poder mostrar mi país a muchas personas que vienen de afuera, y las personas cuando vienen a este país encuentran lo que muestran en esa película, que es el encanto de la gente, el encanto de cómo la gente construye a partir de las ruinas y el dolor, la magia que implica vivir en Colombia. Y por eso la gente siempre vuelve, la gente siempre conecta con sus recuerdos, la gente se lleva de acá amigos de 2 o 3 días, son amigos para toda la vida, porque ese es el encanto que tenemos en Colombia.
la gran capacidad colombiana de ser anfitriones, de darle lo mejor a los demás, de conectar desde el corazón y bueno, eso es en lo que necesitamos enfocarnos y hacia eso sale, en eso todos somos iguales. Los victimarios, víctimas, los ricos, los pobres, los del norte, los del sur, los del centro y los de la periferia, todos los colombianos somos gente con un corazón generoso, bondadoso y a donde llegamos damos siempre lo mejor para que el otro se sienta bien. Eso es algo que nos caracteriza y que además no tiene nadie más, es algo único en este país y pues se nos pide en este momento grandeza. Esa es la invitación y con eso me quiero despedir. Sí, yo también quiero, pues desde un sentido responsable, hablarles de que el país es mucho más que su estado, como se los decía ahorita. Entender que la suma de todos nosotros es lo que hacemos. Y como hace muchos años pasó con el cigarrillo y con el plomo y con el azúcar, hay cosas que no hay que dejar meter a la casa. Sí, de acuerdo. O sea, cuando tú estás en la casa y metes estos venenos, pues algo pasa dentro de la casa, ¿sí? Que no es tan bueno, te vuelves gordito si metes mucho azúcar, o te da cáncer de pulmón si metes mucho cigarrillo. Lo mismo pasa con las ideas. Y las ideas de polarización son las que más nos dividen a nosotros como seres humanos. Una de las cosas más importantes que yo quiero que te lleves en ese sentido de este podcast es que somos más unidad, tenemos mucho más en común. En común, sí. Tenemos mucho más en común como colombianos, incluso todo este carreto que está sucediendo con el género, ¿sí? Entonces las mujeres jalan para un lado y los hombres para el otro. Es ridículo. O sea, una de mis agendas que tengo en TikTok es no conseguir pareja. Lo que más propende es eso, es a que las mujeres sean más de alto valor y los hombres más alfa y entre los dos haya más manipulación. No, al revés. O sea, que cuando tú encuentras tu pareja, la tienes, la aprecias, eres como cuidador de ese amor, entiendes que la persona que tienes al lado tiene muchas más cosas parecidas a ti. ¿Sí? Eso también con todos los aspectos, con todo el tema de derecha, izquierda, petrista, uribista, costeño, cachaco, ¿no? Eso aquí no, sí, nacional, millonario, ya no tiene sentido pensar en dualidad. La dualidad, mis queridos, es un pensamiento muy, muy miope, muy infantil, hay que salirse de lo polar. Así es. Bueno, invitados todos a celebrar los 30,000 seguidores de Nicolás. Ya pasó el Saquito Challenge. Vayan a TikTok. Ahora hay un nuevo challenge. ¿Cuál es el challenge, Nikis? Que no me va a cortar el pelo. Dios mío, por favor, que lleguen rápido a los 300,000 porque no quiero mi hermano con colita. O sea, Juan Tamariz. Como Juan Tamariz, no, como por favor. Toros, el de Game of Thrones. Calvo mechudo. Entonces, por favor, vayan a seguir a Nicolás en TikTok y nos puede seguir a nosotros en Vida Excepcional en todas las redes sociales. A mí me consiguen como Caro Bahamón o Carolina Bahamón en todas las redes sociales. Y bueno, como siempre, y hoy de una manera muy sentida, me despido de todos ustedes diciendo amor por todo y por todos.